En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, Don Dei Altissimi, Fons vivus ignis caritas, et spiritualis untio. Dus epiformis munere, dextre Dei tu digitus, urgite promissum Patris, sermon editas cultura, accende lumen sensibus, infunde amore corpibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Os sempre pellas longius, pacemque dones protinus, ductores ite previo, vitemus omne noxium, pertestiamus da Patrem, nostramus atque filium, Deo et Trinius Spiritum, credamus omni tempore. Amén. Tiene lugar la entrega de las memorias del curso académico 2024-2025 presentadas por los señores secretarios del Instituto Teológico San Fulgencio, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y la extensión de Murcia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso. Excelentísimos y reverendísimos señores, desde cada una de las realidades académicas que conviven, promueven y abren hoy un nuevo curso, presentamos al señor obispo de la diócesis de Cartagena las memorias sobre la actividad académica, así como la labor institucional y organizativa del curso pasado, en los títulos y propuestas formativas e investigadoras que se llevaron a cabo. Estas serán debidamente expuestas según la costumbre y los canales habilitados en cada caso. Pero leemos un extracto de las mismas, agradeciendo el apoyo constante a todos y cada uno de los órganos que confluyen y trabajan para el crecimiento y la armonía de esta casa. Señor obispo José Manuel, señores directores de los institutos, señores rectores de los seminarios, demás autoridades, señoras y señores. Procedo a la lectura de la memoria del curso anterior del Instituto San Dámaso a distancia. Los estudios que se impartieron fueron bachillerato y licenciatura en ciencias religiosas, además de las 5 asignaturas adicionales específicas para la obtención del título de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica en Educación Secundaria. El instituto paralelamente se mantuvo como centro de Murcia asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia, con disponibilidad para impartir las asignaturas requeridas para la obtención del título DECA de Educación Infantil y Primaria. Recientemente, el Instituto Internacional de Teología a Distancia
pasó a incardinarse en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Antes dependía de otra universidad. Este curso fue el primero de exclusividad del nuevo plan de estudios de bachillerato y licenciatura en ciencias religiosas, pues en los 3 cursos anteriores hubo periodo transitorio de coexistencia con el plan de estudios anterior del año 2010. Dirección y profesorado. Fue renovado en su cargo como director delegado don Antonio Andreu. El equipo docente estuvo formado por 21 profesores, doctores y licenciados, que atendieron tutorías y exámenes presenciales. En el curso 2024-25 se produjo la incorporación como nuevos profesores de don Juan Pablo Palau García y don Alberto Martínez Payares. Y por el contrario, solicitó baja don Víctor Manuel Pajares Muñoz, dadas sus múltiples obligaciones. Participaron como miembros del Tribunal de Exámenes de Bachillerato en Ciencias Religiosas en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid el profesor don Ramón Navarro Gómez y el profesor don Antonio Andreu, no en la misma, sino en diferentes convocatorias. En el curso 2024-25 se incrementó la remuneración a los profesores respecto al curso anterior, siendo esta la directriz que se pretende seguir cada nuevo curso en la medida de lo posible. Datos administrativos y académicos. Alumnos matriculados desde el inicio del curso en Ciencias Religiosas y en asignaturas específicas de enseñanza religiosa escolar, 142 alumnos, distribuidos en cursos primero, segundo y tercero, cuarto y quinto. Y ello sin contar a los alumnos con matrícula activa en este curso, pero realizada con anterioridad a su inicio, pues la matrícula otorga 3 convocatorias consecutivas en un año natural. Es notable el incremento anual del número de alumnos, siendo un 18% más que el curso anterior 2023-24 y un 51% más que el curso 2022-23. Alumnos realizando la tesis de licenciatura en Ciencias Religiosas, 2 alumnos. Y ahora procedemos a la enumeración de los alumnos titulados durante el curso. Alumnos que obtuvieron el título de bachiller en Ciencias Religiosas tras superar el examen final en la sede de Madrid. Son 5. Don Vicente José Bernal Martínez, doña Agustina Escalada Espinosa, don Guillermo Momeán Melgarejo, don Francisco Morote Martínez y doña Beatriz Pérez Zulueta. Casi todos iban a venir, pero parece ser que ha habido algún fallo a última hora por motivos serios. Alumnos que completaron 240 créditos, cursando asignaturas de los cursos cuarto y quinto de Ciencias Religiosas, obteniendo homologación a título de grado civil y suplemento europeo al título. Don Manuel Bernal Cervantes, don Gonzalo Damián Montoya Alcocer y doña Antonia Valverde Fernández. Secretaría en Murcia a 19 de septiembre de 2025. Nada más. Buenos días a todos. Procedo a leer un pequeño extracto de la memoria del curso académico 2024-2025 del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio. Inauguración del curso. La apertura oficial del curso académico en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio tuvo lugar el 19 de septiembre, comenzando las clases el lunes 23 con toda normalidad. Fueron entregados los títulos de Baccalaureatus en Ciencias Religiosas a 7 alumnos y a 1 de licenciatura. Alumnado. En el curso académico 2024-25, el número total de alumnos matriculados en institutos de Ciencias Religiosas fue de 61. De estos 61, 55 lo hicieron en los estudios de Baccalaureatus y licenciatura en Ciencias Religiosas y 6 en el módulo de Teología Católica y su Pedagogía, destinado a titulados de magisterio o estudiantes de magisterio que deseasen obtener la beca. Exámenes complexivos.
El día 24 de junio se creó un tribunal para el examen de Baccalaureatus en Ciencias Religiosas. Los 2 alumnos que se presentaron obtuvieron una calificación positiva. El 14 de julio se crearon otros 2 tribunales para el examen oral de bachiller en Ciencias Religiosas, a los que se presentaron 6 alumnos para bachiller, obteniendo también una calificación positiva todos ellos. Institucional y otras actividades en nuestro centro. Durante este curso se realizaron actividades con motivo de las festividades del patrono de la diócesis de San Fulgencio y de Santo Tomás de Aquino. Quisiera señalar que en nuestro centro, en colaboración con la Delegación Episcopal de Enseñanza, se han organizado los exámenes de itinerario para profesorado de religión. Para terminar, me gustaría indicar que en el aula magna del centro, durante este curso, también ha estado a disposición de otros grupos y realidades como Cáritas, equipos de Nuestra Señora, cursos de formación del profesorado de religión, pastoral vocacional, Centro de Cultura Popular, formación de catequistas, secretariado de música, formación permanente del clero y coro de la catedral. Evidencia de un centro vivo que abre sus puertas a distintas realidades de crecimiento y formación de la diócesis de Cartagena. Muchas gracias por su atención. Y dando continuidad a los elementos y acontecimientos comunes expresados por la señora secretaria del ISCR San Fulgencio, en el extracto de la memoria que más tarde se publicará del curso 24-25, bien podríamos sintetizar en este momento el camino recorrido por el Instituto Teológico a través de sus elementos constituyentes. Estos son sus estudiantes, que en octubre del pasado año alcanzaban la cifra de 72 matriculados, perfectamente adaptados a los nuevos planes, tras la convivencia de promociones que meses atrás daba lugar a 14 bachilleres en teología, e introducidos en la segunda edición del curso propedéutico, así como en la apertura del primer año ministerial. Todos participando de los procesos de elección y representación, que los convierte en más que estudiantes, en asamblea de alumnos. Sus profesores, más de 40 entre estables, agregados e invitados, sacerdotes religiosos y laicos, hombres y mujeres, han crecido en número y campos disciplinares con la entrada del año ministerial y la rica oferta de seminarios opcionales. Han participado en trabajos de algunas de las editoriales más relevantes. Siguen consolidando como autores, comité o dirección la revista Escrita Fulgentina, que imprimía su último número en papel con la miscelánea homenaje a don José Manuel Lorca Planes, avanzando desde el ámbito digital por los estándares requeridos desde ahora para situarse en índices de impacto. Se han implicado más y mejor en la formación virtual, así como la gestión, con ejemplos como las sesiones de evaluación o el nuevo trienio a partir de la reelección de don Juan Carlos García Domene y don Cristóbal Sevilla como director y jefe de estudios respectivamente del ITSF. Y han colaborado en la celebración de actividades extracurriculares como las 2 nuevas sesiones fulgentinas o el seminario Mística Camerata de la Cátedra Juan de Yepes, Ciencias Humanas, Cultura y Mística del pasado noviembre. Además, su presencia en las ya tradicionales conversaciones de Salamanca de mayo hacen de Murcia un grupo relevante, como siempre ha querido su pastor y moderador. Por tanto, plasman en buena medida lo que la Iglesia Universal pide de nuestros centros, su consolidación como personal docente e investigador. Que las dependencias del centro permanecieran abiertas y equipadas para cuantas actividades externas han acogido, que los procesos de convalidación, solicitud de becas públicas o gestión económica se hayan cumplido en tiempo y forma, o que la biblioteca esté a las puertas de los 60.000 títulos catalogados, convierte a su equipo humano, de hecho, en el PAS que todo centro universitario desea y requiere formalizar. En definitiva, al felicitar dentro de unos minutos a 7 nuevos graduados y 10 diplomas de excelencia, contemplamos con agradecimiento los cimientos de esta casa y el espíritu de armonía con la Universidad Pontificia de Salamanca, con los demás centros universitarios de la región y con todas las comunidades de formación que confían el desarrollo integral de sus miembros a Murcia. Nos ponemos en manos del Señor para seguir incansablemente posibilitando esa música callada que solo saben interpretar los que han recibido la vocación y la misión universal y diocesana de formarse y formar, pero que todos están invitados a escuchar como semilla de comunión desde el corazón de la Iglesia y para el mundo. En nombre de los 3 secretarios, muchas gracias.
Esa música callada a la que hacía referencia don Francisco Javier tiene que ver con que este año, por acortar y por otros motivos, ni don Víctor, ni don Antonio, ni un servidor dirigiremos palabras oficiales y lo haremos por otros medios habituales, como pueden ser la comunicación oral o la comunicación epistolar, que también forman parte de la oratoria y retórica propia de la Iglesia Católica. Paso a continuación a presentar al ponente, don Rafael Vázquez Jiménez, que nos acompaña hoy y nos honra con su presencia. Nos ha acompañado ya en la Eucaristía y también nos pondrá de alguna manera en la pista de uno de los 3 centenarios que confluyen en este 25-26 y que son de alguna manera significativos a nivel local, a nivel diocesano y a nivel de la Iglesia Universal. Comenzaremos por lo local para llegar a lo global. Se cumplen en este año los 100 años de la coronación de Nuestra Señora, la patrona de Murcia y de su huerta, Nuestra Señora de la Fuensanta, y el tercer domingo de Pascua tendremos ocasión de festejar, como otros murcianos y murcianas hace un siglo, encimica del puente, la conmemoración de esa coronación canónica que cerró un programa diocesano de evangelización, comenzando por la coronación en Cartagena, en Villena, en Almansa, también en Cejín y, por último, en la ciudad cabeza del reino y de la diócesis. Tendremos también un centenario, ya se ha aludido en la homilía, del primer monumento al corazón de Jesús que con carácter diocesano corona Murcia y su huerta, pero que extiende la consagración diocesana a toda la diócesis de Cartagena, conocido entre nosotros cariñosamente como el Cristo de Monteagudo, la imagen más grande que de Jesucristo nuestro Señor hay en España y probablemente una de las más grandes del mundo. 100 años de un monumento que desapareció por los aciagos momentos de la Guerra Civil, pero que en el año 51 fue rehabilitado. Eso unido a la memoria del siempre querido Papa Francisco con su encíclica Dilexit nos hará a nosotros profundizar en ese cristocentrismo que el Concilio Vaticano II marcó y señaló para toda la Iglesia. Y el tercer centenario es el que nos ocupa esta mañana y abre todo un ciclo de conferencias de valor teológico que tienen que ver con los 1700 años del Concilio de Nicea, año 325. Cuando preparamos temas de grado es tan sencillo recordar la fecha como decir 3 más 2 son 5. Y probablemente es el hito que nos hace comprender y pasar de una iglesia perseguida a una iglesia libre y a una iglesia ya que tenía que ser fecundidad no solo de la cuenca del Mediterráneo, sino también fermento y renovación del moribundo entonces ya Imperio Romano de Occidente. Vamos a celebrar esos 1700 años, ahí tienen una pequeña muestra que ha hecho la biblioteca, la Virgen de la Fuensanta en una estantería, lo más valioso de la biblioteca, lo más valioso del corazón de Jesús, sobre todo de aquellos más de 50 monumentos importantísimos que hay en nuestra diócesis y también lo alusivo a Nicea. Don Rafael Vázquez Jiménez está aquí porque de Nicea sabe y porque nos va a hablar sobre todo de las relaciones de Nicea como un punto de convergencia y también un punto de inflexión en el ecumenismo. No hay cristiano de ninguna confesión que reniegue de Nicea. No se podía permitir la Iglesia primitiva, que salía de una persecución cruenta, no se podía permitir la división. Solo cuando nos atacan estamos unidos. Solo cuando nos persiguen avivamos la fe. Y solo cuando hay contrariedades la persona crece y madura, y así las comunidades cristianas. Luego vendrían divisiones múltiples, pero ahí todos
estamos juntos y estamos cerca. De hecho, el Concilio Vaticano II no tuvo otro interés sino conmemorar también al Concilio de Nicea. Porque don Rafael Vázquez es secretario de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Pero también, a su vez, asume la secretaría de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. En otros tiempos, Rafa, lo diré cariñosamente, estaríamos ante el inquisidor real, pero no estamos ante el inquisidor real. Estamos ante la persona que vela por la unidad, por la comunión, por la fidelidad y por la creatividad de la fe. Don Rafael Vázquez nació en Málaga hace muy pocos años y su juventud para algunos es insultante, porque a los 47 años podemos decir que compagina la tarea de servir a su diócesis en Málaga, también asignado a una parroquia, como profesor de Teología Dogmática y vicedirector del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, centro agregado, no afiliado, a la Facultad de Teología de la Universidad Loyola. Es también, como digo, secretario de la subcomisión y de la comisión episcopal, y yo creo que entre Málaga y Madrid se pasa la vida y en el AVE se lee, en el AVE se dormita, en el AVE se sueña y en el AVE también te desespera, sí, también, sobre todo en el último año. Sus publicaciones también están expuestas, algunas de ellas. Creo que después de su tesis doctoral que defendió en la Pontificia Universidad Gregoriana y que era en eclesiología y que versaba sobre la Iglesia como sacramento universal de salvación, creo que entre distintas tareas que ha hecho organizando jornadas de ecumenismo, jornadas teológicas del secretariado con la comisión de obispos y teólogos, lo más destacado, y barro para casa, es que es el coordinador y forma parte del equipo, del comité, de los comentarios a los documentos del Concilio Vaticano II que saca adelante la Biblioteca de Autores Cristianos. Ya está en la calle desde el año pasado el segundo volumen y él comenta 2 grandes documentos y coordina ese volumen y forma parte del equipo. Creo que trae cuenta hoy decir Viva Nicea, y lo diremos el día de Santo Tomás de Aquino, lo diremos en 2 jornadas fulgentinas y probablemente haremos una solemne proclamación del credo niceno-constantinopolitano en alguno de los actos académicos. Trae cuenta, volver a los orígenes para tener futuro. Como les digo, tiene la palabra don Rafael Vázquez Jiménez. Muchas gracias por estar aquí, todo tu tiempo. Y abusando de tu amabilidad, si alguien desease hacer algunas preguntas al terminar, aunque sea una lección magistral inicial, aprovechar que lo tenemos en casa, pues también daremos esa oportunidad. En primer lugar, dar las gracias por la invitación al excelentísimo y reverendísimo señor obispo, Monseñor José Manuel Lorca. También mi agradecimiento a los ilustrísimos rectores de los seminarios que están aquí presentes y los directores de los distintos centros de estudio. Significativo que en una lección inaugural de estos centros de estudio pues se toque el tema del ecumenismo, algo en lo que yo llevo trabajando durante años y por lo que le felicito al centro, poder contemplar el Concilio de Nicea en su perspectiva ecuménica actual. Para mí ha sido una tarea constante que en los centros de estudio, y cuando llevé también un tiempo la subcomisión de universidades, hice todo lo posible para que en los centros de estudios no solo estuviera la asignatura de ecumenismo, sino que además todas las materias teológicas se estudiaran con una dimensión transversal que fuera la ecuménica. No solo porque tenía que justificar mi sueldo, sino porque creo que es una necesidad hoy que nosotros estudiemos la teología en diálogo, especialmente
en este mundo plural que nos ha tocado vivir y vivir también nuestra fe y poder compartir nuestra fe con otros cristianos con los que no tenemos una comunión plena, pero sí compartimos un mismo bautismo y un mismo credo. Así que agradecido especialmente por traerme aquí para tratar este tema. Y siendo así, voy a desarrollar la exposición viendo en primer lugar la relación del Concilio de Nicea con el movimiento ecuménico actual. Será el primer punto que trate. En segundo lugar, una cuestión que para mí está siendo muy importante, especialmente en este tiempo, y es que todos los que trabajan en el movimiento ecuménico y todas las iglesias implicadas están de acuerdo en que desean la unidad, pero no tienen claro cuál es el concepto de unidad, o no todos tenemos claro cuál es el concepto de unidad y cuáles son los elementos esenciales de la unidad que después permiten la diversidad sin caer en la división. En tercer lugar, hablaré de algunas cuestiones concretas ya del credo que se presentan como un lugar común, pero al mismo tiempo un desafío para seguir trabajando entre las iglesias. Después de la vinculación del sínodo actual junto con Nicea, y por último hablaremos de la cuestión que también se trata en Nicea, no solo fue el credo, sino de la fecha común de la celebración de la Pascua. Paso al primer punto. Fue Eusebio de Cesarea, en su obra Vida de Constantino, al referirse a la situación de la Iglesia de aquella época, y dice él en aquella Vida de Constantino, para ilustrar cómo estaba la situación eclesial, en cada ciudad obispos chocaban contra obispos, se levantaban pueblos contra pueblos, y poco faltó para no despedazarse unos contra otros por la virulencia de las pugnas. A causa del disenso provocado por los seguidores de las enseñanzas arrianas, como por la falta de un acuerdo en la fecha de la celebración de la Pascua. La preocupación ante la discordia interna de la Iglesia de Dios fue tal que el emperador Constantino, en su discurso al sínodo, dice: incluso más dolorosa que cualquier guerra o una terrible batalla es la situación interna de la Iglesia. Por eso, sigue diciendo Eusebio, que ensalza mucho la labor de Constantino, después de rezar para resolver esta situación por medio de mi servicio, os mandé llamar a todos vosotros, obispos, sin demora. Y en este contexto es en el que surge la convocatoria del Concilio Ecuménico de Nicea, que, como saben, fue presidido por un español, un cordobés, Osio de Córdoba, que actuó como delegado del Papa. Acto seguido, dice Eusebio de Cesarea en la Vida de Constantino, y con la intención del que coloca estratégicamente en combate contra aquel adversario, el batallón de Dios, procedió a convocar un concilio ecuménico y, con cartas expresivas de alta consideración que le merecían, invitaba a los obispos a acelerar su venida desde cualquier lugar. Y para ello incluso proveyó todos los medios materiales posibles para que se hiciera posible el concilio. A tenor del testimonio de Eusebio de Cesarea y la justificación propia de Constantino, pues parece que la intención primordial del emperador era religiosa. Dice que se puso a rezar antes de convocar a los obispos, aunque los historiadores hablan también de una cuestión más estratégica. La búsqueda de la unidad de la Iglesia tenía también una intención política, la de dar cohesión a un imperio que se desmoronaba. Sea como fuere, la preocupación por las divisiones internas y los desacuerdos en la Iglesia era real también en Constantino. Y esto es lo que ya empieza a vincular el Concilio de Nicea con el movimiento ecuménico. Un concilio que después ha sido considerado como ecuménico y así aparece en el listado del Concilio de Calcedonia. El término ecuménico aparece estrechamente vinculado a la búsqueda de la unidad visible de la Iglesia. Y este es precisamente el fin del movimiento ecuménico. Alcanzar la unidad
pero visible de la Iglesia. Compartimos un mismo bautismo y podemos decir que existe una comunión ya real entre todos los cristianos, compartimos un mismo credo y podemos decir que existe una unidad real, pero no es plena. Nos faltan todavía elementos que son esenciales para poder afirmar una comunión plena entre las iglesias. El Concilio de Nicea y el movimiento ecuménico afirman juntos que no se puede pertenecer al movimiento ecuménico si no se afirma la fe en la Santísima Trinidad y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el Salvador de todos. Así también lo dice un documento que sí que aconsejo leer durante todo este año y que puede estar en el trasfondo de toda esta reflexión que se va haciendo, que es el que ha publicado en el 2025, en este año, la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, con motivo del 1700 aniversario de Nicea. Y ahí dice, todos los cristianos están unidos en la profesión del símbolo de Nicea y Constantinopla, aunque no todos confieren a este concilio y a sus decisiones un estatuto auténtico. Todos creemos en el Dios Trinidad, en Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, en la salvación de Jesucristo según las Escrituras interpretadas en la Iglesia y bajo la moción del Espíritu Santo. Todos creemos en la Iglesia, el bautismo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y este es el fundamento de nuestra unidad. Es curioso que cuando nosotros nos planteamos la unidad y hablamos también del Concilio de Nicea como un concilio ecuménico que procuró la unidad de la Iglesia y vemos cuáles fueron los resultados, pues hubo después grandes conflictos y grandes disputas, incluso dentro de la Iglesia, que hizo necesario un nuevo concilio. Dice, hombre, llamar ecuménico a un concilio que después provocó también grandes disputas en la vida de la Iglesia, pues nos da muchas pistas también con lo que hoy entendemos por ecumenismo. Mucha de la gente piensa que trabajar por el ecumenismo es inventarnos una unidad o llegar a un pacto, a un consenso en el que todos nos sintamos cómodos. Y sin embargo, nuestra búsqueda de la unidad no está basada en una estrategia para que todos podamos hacer un pacto común e inventar una nueva iglesia, sino ir a los orígenes para descubrir cuál es la iglesia que Cristo pensó y soñó, porque a esa sí que tenemos que ser fieles. Descubrir nuestra identidad de cristianos en comunión con la iglesia fundada por Cristo. Esta es la búsqueda de la unidad. No inventar una nueva unidad, sino reconstruir la unidad que se ha perdido a lo largo de la historia por causa del pecado y de nuestras cerrazones. En este año 2025 está siendo una oportunidad para celebrar juntos esta fe común y el concilio que permitió expresarla. Es la primera vez, además, en la historia que se han dado las condiciones necesarias para poderlo hacer en un clima auténticamente ecuménico. Ya a lo largo de la geografía española se han hecho diversas celebraciones ecuménicas en las que se ha profesado conjuntamente el credo y próximamente tendremos alguna otra celebración más. La pregunta que está en el fondo de la reflexión de esta mañana es: ¿cómo es posible que estando unidos en una misma fe o en lo esencial de una misma fe y una misma proclamación del credo, las iglesias hoy se mantengan todavía divididas? Es decir, ¿cómo es posible que profesar una misma fe no tenga una repercusión inmediata en lo eclesial y no podamos hablar de una comunión plena? ¿No será que esa unión no es tan real? Y tenemos que plantearnos que existen todavía dificultades que nos permiten hablar de una falta de unidad todavía en lo esencial, y por eso el desarrollo de esta exposición. Y la primera pregunta: ¿qué entendemos todos por unidad? Cuando hablamos de unidad, una sola fe, pero al mismo tiempo estamos hablando solo
de una sola fe o se necesitan otro tipo de elementos también para alcanzar la unidad en lo esencial, la unidad visible en lo esencial? Y para ello hay como 3 condiciones esenciales que se han ido definiendo desde el comienzo del movimiento ecuménico, que es reciente, a partir del siglo XX, hay como una fecha que marca ese comienzo en 1910 en una conferencia en el ámbito protestante en Edimburgo. Desde entonces se empieza a reflexionar que hay 3 elementos que es como el marco en el que situamos esta reflexión. Por un lado, la confesión común de la fe apostólica, pero en segundo lugar, el reconocimiento mutuo del bautismo, la Eucaristía y los ministerios. Y en tercer lugar, el testimonio común y el servicio al mundo. No basta con profesar la fe común, si eso no se traduce también en un reconocimiento mutuo de un mismo bautismo, de la Eucaristía, de los ministerios en la Iglesia, y al mismo tiempo si no damos testimonio común y prestamos un servicio y colaboramos en el bien común y la fraternidad universal. Para llegar a este consenso en que estos son los elementos claves y esenciales para lograr la unidad visible, el camino no fue nada fácil. Y hay todo un recorrido que nos ha permitido aunar posturas. Se enfrentaban como 2 visiones de la unidad. Una de corte más protestante, que se ha denominado la diversidad reconciliada, poniendo el énfasis en preservar la identidad confesional para evitar la absorción de las familias confesionales, lo que permitía el enriquecimiento recíproco y la fidelidad a la propia identidad. Partía de la convicción de que estas iglesias y comunidades eclesiales surgieron con una motivación, la de vivir con mayor radicalidad el Evangelio, y de ahí que se llamen iglesias evangélicas. Este miedo a perder la identidad y a afirmar que es solo fruto del error, pero no acción del Espíritu, es lo que los llevó a afirmar una diversidad que se reconcilia, pero no pierde la identidad. Llevado al extremo, en el ámbito protestante se ha llegado incluso a alcanzar concordias y acuerdos, como la Concordia de Lauenberg en 1973, en las que se llegó a la unidad entre las principales comunidades luteranas y reformadas de Europa, que después se unieron metodistas y otras comunidades de fuera de Europa. O en 1992 el Acuerdo de Porvoo, donde 15 iglesias anglicanas y luteranas de Europa firmaron una declaración de plena comunión, haciendo posible compartir lo que ellos llaman púlpito y altar, de tal manera que hay comunión eucarística entre unos y otros y comparten los mismos ministerios. Esta no es la visión de la Iglesia Católica de la unidad. Para nosotros, la celebración y la concelebración de la Eucaristía sería el máximo punto al que se puede, que expresaría la comunión visible y la unión visible de todas las iglesias, porque la Eucaristía no es solo el reconocimiento de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, sino también expresión de lo que es la Iglesia. No podemos compartir un mismo altar si todavía no existe una comunión plena en lo esencial. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, habló de la subsistencia, subsistit in. Esto es algo que en los estudios de teología está siempre presente, para todos nos sirve, ¿verdad? Pero hay una subsistencia de la única Iglesia de Cristo en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, de tal manera que la unidad no es algo abstracto, sino que en sus elementos esenciales se ha mantenido históricamente y tiene una concreción histórica en la Iglesia Católica. Pero no deja de reconocer que fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica existen elementos de verdad y de santidad que son propios de la Iglesia de Cristo y que enriquecen a la propia Iglesia Católica, que es la forma que tiene el concilio de decirnos que no podemos ser iglesias sin las otras iglesias, porque esos elementos de verdad y de santidad que están fuera de nosotros impelen la catolicidad de la Iglesia de Cristo. Nos hace ser más católicos y más universales.
Así, el Papa Francisco, cuando acudió a Lund para conmemorar la Reforma, dijo a los protestantes: os agradecemos que nos hayáis ayudado a recuperar el valor de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. No es que dejara de estar presente en la Iglesia católica, pero sí había quedado degradado en un segundo puesto. Os agradecemos que hayáis reavivado en nosotros el don de la palabra. Pero igual se ha agradecido a los ortodoxos que hayan avivado en nosotros el don de la sinodalidad para la Iglesia en conjunto con el primado, o la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en las que los ortodoxos en su propia liturgia le han dado mucha más importancia. Han hecho que la Iglesia de Cristo sea aún más católica, más universal, más plena en la verdad. Todo este proceso de convergencia hacia los elementos claves de la unidad no fue posible. Como estamos en una lección inaugural, no quiero aburrir demasiado con documentos, pero simplemente 3 documentos que ayudaron a alcanzar y a llegar al punto en el que estamos hoy. Por un lado, un documento importantísimo elaborado por la Comisión de Fe y Constitución del Movimiento Ecuménico, que se llama Bautismo, Eucaristía y Ministerio, lo que se ha conocido como el BEM 1982. Un documento de convergencia donde se expone qué es lo que tenemos en común las distintas confesiones, cómo podemos avanzar para una mayor comunión. En segundo lugar, en 1990, otro documento, Iglesia y Mundo, la unidad de la Iglesia y la renovación de la comunidad humana. Y en tercer lugar, ya en 1990, hay un documento que se llama Hacia la expresión común de la fe apostólica, una lectura ecuménica del credo niceno-constantinopolitano, 1990. Ven cómo van apareciendo los elementos de la comunión, el reconocimiento de los sacramentos, una misma fe, un mismo testimonio común. Pero a partir de la recepción del documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio, se comienza a notar que si trabajamos por alcanzar una unidad en los ministerios, en la fe, pero no hay una eclesiología de trasfondo, un humus común en el que nos situemos, sería imposible alcanzar la unidad de la Iglesia. Y es cuando eclesiología y unidad de la Iglesia se necesitan para poder lograr la unidad visible. A partir de ahí, especialmente también en España, en 1993 en Santiago de Compostela, hay un encuentro de todas las iglesias convocados por Fe y Constitución, en el que se piensa en elaborar un documento sobre la Iglesia, para poder alcanzar también una visión compartida de la Iglesia. Y así se llegó a un documento más reciente, en el 2013 aprobado, o por lo menos en un estado avanzado ya de sus distintas reediciones, porque hemos de tener en cuenta que en el movimiento ecuménico los documentos y los estudios llevan mucho proceso de trabajo. No es un documento definitivo. Este documento que se aprueba en el 2013, que se llama La Iglesia hacia una visión común, comenzó a trabajarse en los años 90 y hasta ahora no tiene hasta una especie de acuerdo entre todos. Pero son siempre documentos de estudios que van produciendo transformación porque están en camino. Y esto nos recuerda mucho a estos procesos sinodales en los que estamos ahora, a los que no estamos acostumbrados, pero que el movimiento ecuménico sí que lo está. El documento se lanza y se le dice a las iglesias: ¿qué es lo que necesitáis vosotros para acoger este documento? ¿Cómo podéis avanzar hacia estas conclusiones? ¿Qué aportáis vosotros a este documento para mejorarlo? ¿Cómo vuestra iglesia se ve reflejada aquí en este documento y qué pensáis que podéis aportar vosotros a las otras iglesias? Esas respuestas se van enviando, se reelabora el documento, nueva edición, vuelve el documento a las iglesias, vuelven las respuestas a la comisión central y así. Lo importante no es que el documento esté pulido, sino que se está haciendo un camino de conversión hacia una visión común de la Iglesia. En ese proceso en el que estamos. Sin embargo,
en opinión del cardenal Koch, que ha sido hasta recientemente el presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, él dice: hoy en día el movimiento ecuménico se ha vuelto cada vez más oscuro y apenas si existe un consenso viable sobre lo que debe entenderse bajo la idea de la recuperación de la unidad de la Iglesia. La gran paradoja del movimiento ecuménico es que todos están de acuerdo en trabajar por la unidad, pero no todos tienen claro de qué unidad se trata. Esta dificultad se ve agravada por la exaltación del pluralismo y el relativismo propio de la posmodernidad. Según los grandes representantes de la posmodernidad, permitir el plural es sospechar de cada singular. Para la posmodernidad, uno no puede no asumir la pluralidad de la realidad si no quiere exponerse a la sospecha de un pensamiento totalitario. Y esto se ha reflejado también en la búsqueda de la unidad de la Iglesia en el movimiento ecuménico contemporáneo, que considera la variedad y la diversidad de las iglesias como una realidad positiva. Y cuando se propone la búsqueda de la unidad en la Iglesia, resulta algo sospechoso. Absorción, uniformidad, falta de respeto a la diversidad, especialmente entre las corrientes liberales del protestantismo. A esto hay que sumar que hoy en día, en todo el movimiento ecuménico y en todas las iglesias también dentro de la Iglesia Católica, se está produciendo un proceso de pentecostalización de las iglesias. Y estas iglesias no están a favor del ecumenismo. Incluso cuando se habla de ecumenismo les suena como algo extraño, algo paradójico, porque la palabra y el movimiento ecuménico surge en el mundo protestante. Hemos tenido recientemente, el año pasado por esta fecha, la creación de una mesa de diálogo interconfesional en España, donde están representadas todas las iglesias, y no pudimos ponerle el nombre de una mesa de diálogo ecuménico. Fue necesario poner mesa de diálogo interconfesional. Lo ecuménico sonaba como si la Iglesia Católica quisiera absorber a todas en una unidad que le diese uniformidad. Y con lo de interconfesional parece que se respetaba la identidad de todos. Uno de los grandes desafíos de la conmemoración del Concilio de Nicea ha de ser la vuelta a repensar la unidad visible e histórica de la Iglesia y avanzar en el consenso de la unidad objetivo del ecumenismo. A esto ayudará el retomar uno de los elementos esenciales de la unidad visible, que es este símbolo de Nicea-Constantinopla. Aprovechando esta ocasión, la Comisión de Fe y Constitución va a celebrar del 24 al 28 de octubre en Alejandría, en Egipto, un nuevo encuentro y lleva por título ¿Qué camino seguir ahora hacia la unidad visible de la Iglesia? Con lo cual se va reflejando cómo esta cuestión de la unidad visible de la Iglesia es preocupante en el movimiento ecuménico. Paso al tercer punto. El credo de Nicea y los retos para el ecumenismo actual, que es hacer esta relectura sobre el credo, viendo qué es lo que tenemos en común y cuáles son los grandes desafíos, no solo para la relación con las otras iglesias, con las otras iglesias, sino también en nuestra forma de vivir la fe hoy. Nosotros afirmamos que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hoy resulta difícil anunciar a Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Ya San Jerónimo, después de un concilio local en el año 354 en Rímini, que nos dice cómo quedó la Iglesia después del concilio de Nicea, escribe que el mundo entero se lamentó y se sorprendió de ser arriano. Un concilio que había tratado de luchar contra el arrianismo y de pronto San Jerónimo habla de que el mundo se despertó y se sorprendió siendo arriano. Y dice el cardenal Cantalamessa, comentando esta cuestión, que igual hoy tendríamos también muchas razones para gemir y hacer nuestra esta exclamación de asombro,
al descubrir que también en nuestras iglesias hay tendencias abiertamente arrianas. Frente a los arrianos, el Concilio de Nicea afirmó la verdad objetiva y ontológica de la divinidad de Jesucristo con la fórmula homoousios, que no voy a explicar, consustancial al Padre, que sería acogido no sin dificultades en los siglos posteriores. Será siglos más tarde cuando los movimientos de reforma comenzados en el siglo XVI reaccionan contra el nominalismo y la especulación dogmática, haciendo hincapié en el elemento subjetivo en el acto de fe. Conocer a Cristo, dirá Melanchthon, significa reconocer sus beneficios, no investigar sus naturalezas y los modos de la encarnación. Lo importante no será responder a la pregunta ¿quién es Cristo?, sino ¿quién es Cristo para mí?, lo que llevó a una cristología funcional, dejando en un segundo plano la definición dogmática de Nicea. Posteriormente, en el siglo XIX, la Ilustración y el racionalismo, con su reducción ética del cristianismo, despojaron al Evangelio de todo contenido sobrenatural. Uno de los grandes exponentes fue Bultmann con la desmitologización del dogma con afirmaciones rotundas. La fórmula Cristo es Dios es falsa en todos los sentidos. Es correcta si se entiende como el acontecimiento de la actuación divina. Dicho en otras palabras, no se puede afirmar que Cristo sea Dios, sino que en Cristo está o actúa Dios, lo que conllevaría una reaparición del modalismo de Pablo de Samosata en términos actuales. La exaltación de lo subjetivo en el acto de fe, así como la desmitologización del dogma cristológico, ha sido el caldo de cultivo del resurgir de una nueva versión del arrianismo que ya el cardenal Ratzinger en su momento sintetizó con la fórmula Jesús sí, Cristo no, o Jesús sí, el Hijo de Dios no. Como él mismo dirá, Jesús aparece como uno de los hombres decisivos que existieron en la humanidad. Lo que atrae de él es lo humano. El reconocerlo como Hijo unigénito de Dios parece alejarlo de nosotros, arrebatarlo hacia lo inaccesible e irreal. Se trata, por tanto, de una cristología unilateral de la separación, un nuevo nestorianismo, centrada en la humanidad de Cristo que diluye la divinidad y propone reconstrucciones de Jesús despojado de su misión divina. En el otro extremo está también, que también se hace presente en la Iglesia, como afirma el documento de la Comisión Teológica Internacional, una especie de neomonofisismo que olvida la dimensión humana de Cristo. Dice así el documento: no podemos ocultar la dificultad que existe actualmente para creer en la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Nos encontramos a lo largo de la historia del cristianismo y, por supuesto, también hoy con una resistencia para reconocer la plena divinidad de Cristo. A Jesús se le puede considerar más fácilmente como un maestro espiritual iniciático o como un Mesías político que predica la justicia, mientras que en su humanidad vive su relación eterna con el Padre. Pero también hay una gran dificultad para admitir la plena humanidad de Cristo, de aquel que puede experimentar cansancio, sentimientos de tristeza y abandono. El Hijo Eterno eligió vivir todo lo que Él es en virtud de la infinitud de la naturaleza divina, que permanece en la finitud de su naturaleza humana y a través de ella. Parecen cosas demasiado abstractas, pero sí se reflejan después en espiritualidades excesivamente místicas y no espiritualidades encarnadas, o en visiones de la fe o de la acción de la Iglesia como si fuese una ONG o se dedicase solo a la acción social, pero no nos transmitiese el mismo mensaje de Cristo. ¿Cuánta gente pone la X en la declaración de la renta por la labor social aunque no sea creyente, pero no valora que la función principal de la Iglesia es anunciar a Cristo? Pongo la X por lo que hace, por el bien que hace, por lo social, pero no ven en nosotros a aquellos que actúan por fe. Por eso el aniversario de Nicea
No ha de ser solo una conmemoración de la edad de oro de la patrística de los santos padres, sino la posibilidad de recrear las condiciones para una reanudación de la fe en la divinidad de Jesús y seguir anunciando a los hombres de hoy el significado de la encarnación. Y a todas las iglesias se nos llama a anunciar a un Cristo encarnado. Esto es responsabilidad de los cristianos, seguir proclamando la verdad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y no en un Cristo desfigurado. Ratzinger decía, retomar Nicea nos puede ayudar a una renovación de la cristología que nos permita ver a Cristo en toda su grandeza. Segundo punto del credo de Nicea que nos puede ayudar en esta lectura ecuménica. La divinidad de Cristo supone afirmar la Trinidad. El Dios cristiano como Trinidad se afirma en Nicea abandonando así el monoteísmo rígido veterotestamentario. Precisamente la controversia arriana giraba principalmente en torno al modo de conciliar la fe en Jesucristo como Hijo de Dios con la creencia en el Dios único. Este monoteísmo estricto defendido por el teólogo alejandrino Arrio, apoyándose en la filosofía griega, excluía a Jesucristo del concepto de Dios. Si Dios es único, exclusivamente único y solitario, Jesucristo no podía ser más que una criatura que había comenzado a existir por voluntad de su autor, rechazando así una generación eterna en el seno de Dios, porque en ese caso estaríamos hablando de una división en la sustancia divina, rompiendo con la idea de un Dios simple, inmutable, indivisible, incorporal. Por eso, si el Hijo existiera desde la eternidad, se estarían afirmando dos principios en Dios. Y si fuera engendrado, una emanación del Padre, que ya habían defendido los gnósticos. Arrio, frente a esto, dirá, fuera del Dios solitario, inengendrado y sin principio, no hay más que criaturas. Y Jesucristo no es más que una criatura, pero la más perfecta jamás creada. La fe de Nicea, rechazando este modelo del monoteísmo absoluto y de un monoteísmo filosófico de Arrio, al afirmar que el Hijo de Dios es consustancial al Padre con el término homoousios, toma este término de la filosofía para expresar lo propio de la fe bíblica. Por eso no se puede decir que Nicea helenizara el cristianismo, sino que liberó a la fe cristiana del intento de adaptación a la filosofía griega con la que Arrio estaba intentando responder a una cuestión de fe. Todavía existe hoy, dice el documento Confesar la Fe Común de 1990, poca conciencia del carácter trinitario de la misma unidad divina. Frecuentemente, el Dios uno es simplemente identificado con el Padre, mientras que el Hijo y el Espíritu están ontológicamente subordinados a Él o imaginamos como meros modos de la revelación del Padre. La desfiguración del rostro de Cristo, por tanto, desfigura a la misma Trinidad. La negación de la divinidad del Hijo destruye lo específico del monoteísmo cristiano. Actualmente, en la teología, especialmente en la reflexión que se ha hecho en el posconcilio en la teología de las religiones, la postura de los teólogos del pluralismo religioso, Hick, Nietzsche, Panikkar, Dupuy, pretendiendo facilitar el diálogo con las otras religiones, han descuidado la afirmación de la divinidad de Cristo y con ello su unicidad salvífica. Jesucristo y su divinidad han quedado eclipsados en el diálogo interreligioso. Es más fácil hablar del Dios único que del Dios encarnado, con musulmanes o con judíos. Y de ahí fue cuando surge el famoso documento Dominus Iesus, intentando responder a esta postura de los teólogos pluralistas. La aceptación de que no es posible definir el misterio de Dios, de que no es posible de que el Dios se encarnara, desfigura lo esencial de nuestra fe en un Dios trinitario. Por eso,
La afirmación de la divinidad de Jesucristo al conmemorar Nicea y profesar la fe en la Trinidad nos ha de ayudar también a retomar la importancia del diálogo interreligioso y la teología de las religiones, que no puede faltar a lo esencial de la fe cristiana si quiere ser una teología católica. Al mismo tiempo, este diálogo interreligioso y esta forma de entenderlo, que es una reflexión que viene haciendo la Iglesia Católica desde Nostra Aetate, ha de ayudar a muchas confesiones cristianas que no entienden el diálogo como tal con las otras religiones, sino una llamada directa a la conversión y una misión abierta hacia las otras religiones. Nosotros valoramos los elementos de verdad, de santidad que hay en los otros, y valorándolos reconocemos ahí la acción de Dios como semillas del Verbo encarnado. Desde ahí entablamos diálogo. En muchas de las confesiones y realidades y comunidades evangélicas se niega la presencia de salvación en ellas y se retoma aquello que ya en la Iglesia Católica estuvo presente, un eclesiocentrismo exclusivo. O entras en la Iglesia o no te salvas. En tercer lugar, otro tema importante para el ecumenismo y también que brota del credo de Nicea es la cuestión famosa del filioque, que afecta directamente a la persona del Espíritu Santo. En torno a los años 360, varios grupos niegan la divinidad del Espíritu Santo. Los macedonianos, neumatómacos, ya cuando se estudie todo esto, especialmente para los que estáis en los cursos inferiores, entiendo que no nos vamos a enterar de todo. Yo también estuve ahí y estaba en las lecciones inaugurales y aquello no había manera de dónde cogerlo. Tranquilos, después se entiende todo. Pues en aquel momento el Espíritu Santo no puede ser considerado Dios ni objeto de adoración. Solo puede ser inferior al Padre e inferior al Hijo. Y es lo que provoca que el Concilio de Constantinopla, en el año 381, convocado ya por Teodosio, afirmara la divinidad del Espíritu Santo. Esta vez no lo va a hacer con términos filosóficos, sino con un lenguaje bíblico. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y dirá, sin decir que es consustancial al Padre, sin decir que es Dios, dirá que procede del Padre. La famosa partícula del filioque, la relación del Espíritu Santo con el Padre es de la procesión. Sin embargo, propio de la teología latina, en Occidente, San Ambrosio, San Agustín, y muy vinculado a la situación en España, que entonces es de tendencia arriana, el tercer concilio de Toledo, en el año 589, añadirá a la fórmula del concilio de Nicea-Constantinopla el filioque. Procede del Padre, que es Dios, como procede del Hijo, que es tan Dios como el Padre. Para afirmar la divinidad del Hijo se añade esta fórmula del filioque. Sin embargo, en la teología de los padres griegos, la forma de entender esta procesión es del Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque para los griegos proceder, el término proceder, proienai, solo puede ser aplicado al Espíritu respecto del Padre porque caracteriza una relación de origen con el principio sin principio de la Trinidad, que es el Padre. En la tradición latina, sin embargo, el término procedere, utilizado por Tertuliano, es un término más común que significa la comunicación de la divinidad consustancial del Padre al Hijo y del Padre por y con el Hijo al Espíritu. Este es el enfrentamiento, que es algo también muy importante en la tarea ecuménica, aclarar conceptos, porque se enfrentan dos sistemas culturales, dos formas distintas de entender una misma realidad. Hoy en día, los documentos que están estudiando ecuménicamente esta fórmula del filioque animan a la complementariedad de las dos tradiciones,
padres capadocios y San Agustín defienden la monarquía y la causalidad del Padre en el misterio de la Trinidad. No estamos ante posturas enfrentadas, sino ante dos visiones distintas de una misma realidad. En algunos de los documentos que han surgido se ha dicho, eliminemos el filioque. Sin embargo, la teología, afirmando la complementariedad de las dos fórmulas, dice, ¿por qué despreciar esta fórmula si es una reflexión valiosa de la Iglesia latina? Que ninguna de estas fórmulas se considere herética, porque ambas son legítimas y ninguna está en el error absoluto, sino que ambas posturas complementan una misma visión. En el fondo, y es lo que Nicea puede animar hoy en día, es a profundizar en una neumatología en la complementariedad de perspectivas entre Oriente y Occidente, pero además retomar un tema que no está excesivamente desarrollado en la teología trinitaria, que es la reciprocidad en las acciones divinas de las personas. Como el Espíritu Santo está presente en la creación, pero el que crea es el Padre. Como el Espíritu Santo está presente también en la encarnación. El Espíritu es enviado por el Padre para la encarnación. ¿Y por qué no puede estar el Hijo y el Padre presente también en la procesión del Espíritu? Por último, y no quiero alargarme demasiado, tratando del credo, hay otra cuestión. Afirmamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Sin embargo, nos queda mucho para poder afirmar y tener una eclesiología común. Este documento que he citado anteriormente, del 2013, la Iglesia hacia una visión común, está haciendo grandes avances. Sin embargo, es difícil todavía que haya unidad en el reconocimiento en las otras iglesias y confesiones cristianas de la presencia de la única Iglesia fundada por Cristo. Muchos identifican la Iglesia de Cristo exclusivamente con la propia comunidad, rechazando la presencia y la eclesialidad de otras confesiones. Otros, sin embargo, encuentran que la Iglesia de Cristo está esparcida por todas las confesiones, pero no afirman la concreción histórica de la Iglesia de Cristo, con lo cual la Iglesia quedaría como algo invisible que se va manifestando en determinadas liturgias, comuniones, etcétera, pero no podemos hablar de la Iglesia de Cristo presente en ninguna parte. Detrás de esto hay otra cuestión muy importante, que es en lo que se basaba mi tesis, que es la afirmación de la sacramentalidad de la Iglesia. Porque estamos afirmando que la Iglesia no es solo receptora de la gracia, sino que al mismo tiempo se convierte en signo eficaz e instrumento de la gracia, lo que supone la colaboración de la mediación eclesial con la mediación única de Cristo, pero una mediación histórica. Si esto no lo tenemos claro y si a esto no hemos llegado a un acuerdo, ¿cómo podemos estar de acuerdo en afirmar que la Iglesia es apostólica? En los diálogos ecuménicos se dice el término apostólico es mucho más amplio que la sucesión episcopal. Mantenerse en comunión con una misma fe es estar en comunión con la Iglesia apostólica. Mantener una serie de ministerios es estar en comunión con la Iglesia apostólica. Dar un testimonio común y el martirio. ¿Cuántas iglesias no católicas tienen mártires? Y hace unos días, el Papa León hizo una celebración reconociendo los mártires de las otras iglesias. Estos han dado la vida por la fe. ¿Cómo podemos decir que no son iglesias apostólicas? Sin embargo, hay un elemento que para los católicos es esencial y no es simplemente un signo, que es la sucesión histórica, la sucesión apostólica, que se hace concreta en lo histórico de la sucesión episcopal por la imposición de manos. Muchas iglesias no reconocen esta sucesión histórica porque falta el elemento de la sacramentalidad y de la encarnación. Por eso decimos y afirmaremos cuando hagamos estas celebraciones ecuménicas, creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, pero no estamos pensando en lo mismo cuando hablamos de apostólico. Con lo cual, el credo de Nicea
se convierte no solo en un momento para reconocer todo lo que tenemos en común, sino que tenemos todavía muchos desafíos y mucho que aclarar en nuestros diálogos ecuménicos. A veces cuando voy a dar charlas por ahí y planteo todo lo que tenemos en común, la gente en la sencillez y en el deseo de que vivamos ya unidos nos dice, pero si tenemos tanto en común, ¿por qué no nos unimos ya de una vez? Digo, pues ya veis que es una cosa un poco más compleja. Paso al siguiente punto, que es Nicea y la sinodalidad de la Iglesia. Porque el credo de Nicea no solo fue el fruto de la reflexión teológica, sino expresión de la sinodalidad de la Iglesia que se reunió para debatir y resolver las disputas acerca de la fe cristológica y las ocasionadas también por la falta de unanimidad en la fecha de la celebración de la Pascua, así como otras cuestiones ya más disciplinares y jurisdiccionales vinculados a casos de apostasía, también a la jurisdicción de los obispos con el caso de los melicianos, etc. En opinión del cardenal Koch, podría considerarse el inicio del camino sinodal para la toma de decisiones, lo que hoy modernamente decimos como el decision making y el decision taking, el camino sinodal. La definición sinodal de la Iglesia tiene importantes repercusiones ecuménicas y así invito a leer el documento del 2018 de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, porque es una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena. Pero ¿quiénes recorren juntos este camino? Y decimos, los cristianos. Y ahí es donde yo sí que animo a retomar la eclesiología de la Lumen Gentium. Capítulo 2. El pueblo de Dios. Número 14 de Lumen Gentium. ¿Pertenecen al pueblo de Dios? Están incorporados plenamente al pueblo de Dios aquellos que han recibido el sacramento del bautismo, están en fidelidad con el Papa, sus obispos. Ojo, que no por estar bautizados se nos garantiza la salvación. Aquellos que no viven la caridad, nos dice a los católicos, no se les garantiza salvación por el hecho de haber recibido sacramentalmente el bautismo. Pero en el mismo capítulo 2, donde se refiere al pueblo de Dios, número 16, la Iglesia está en comunión y se reconoce unida con aquellos cristianos no católicos. Es más, número 16, están ordenados al pueblo de Dios aquellos que sin ser cristianos también se refieren al único Dios o tienen un sentido trascendente de la vida, etcétera, etcétera. Por eso, hacer camino como pueblo de Dios, hacer camino sinodal, no excluye a los otros creyentes, porque estamos vinculados con ellos de alguna forma. Ahí está el porqué. En este sínodo que estamos celebrando, todavía no ha acabado, ha habido presencia de miembros de otras confesiones cristianas, no solo como observadores, sino con voz, no con voto, pero sí con voz, donde han podido expresar sus opiniones sobre este camino sinodal y sobre el modo en el que la Iglesia Católica debe vivir la sinodalidad. El mismo Papa Francisco animaba en que se produjera un intercambio de dones entre las iglesias. Aprendamos de nuestros hermanos ortodoxos el camino de la sinodalidad y aportemos también nosotros el don del primado, de tal forma que en el diálogo católico ortodoxo hoy en día se habla de la necesidad y de la mutua dependencia entre la sinodalidad y el primado. No puede haber primado sin sinodalidad, no puede haber sinodalidad sin primado, y esta interdependencia se da en todos los niveles de la Iglesia, local, regional y universal. Estos son los documentos que se están trabajando actualmente entre católicos y ortodoxos. Y por último, Nicea y la cuestión de la fecha de la Pascua. El Concilio de Nicea es de particular importancia también ecuménica y de hecho este año providencialmente, celebrando este 1700 aniversario, hemos podido celebrar conjuntamente todos los cristianos la Pascua en la misma fecha, el 20 de abril, ortodoxos, protestantes, católicos.
La fecha de la Pascua fue motivo de controversia ya en la Iglesia primitiva, porque los cristianos de diferentes regiones la celebraban en días distintos. Los cristianos de Asia Menor celebraban la Pascua el 14 de Nisán, en paralelo con la Pascua judía, por lo que se llamaban cuartodecimanos. En contraste, los cristianos de Siria y Mesopotamia celebraban la Pascua el domingo siguiente a la Pascua judía y se les conocía como protopasquistas. Ante esta situación, el Concilio de Nicea se enorgullece de haber establecido una normativa uniforme articulada en su carta del Sínodo de Nicea, la carta que el Sínodo hace a los egipcios. Dice: todos nuestros hermanos y hermanas de Oriente que hasta ahora han celebrado la Pascua con los judíos, de ahora en adelante celebrarán la Pascua de acuerdo con los romanos, con vosotros y con todos nosotros que desde la antigüedad la hemos celebrado junto con vosotros, siguiendo el calendario juliano. Con esta decisión, el concilio en primer lugar estableció que la Pascua se celebraría el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Y en segundo lugar, decretó la fecha exacta de la Pascua, que ya no estaría determinada por el calendario judío, y por lo tanto la celebración cristiana de la Pascua tendría lugar siempre después de la Pascua judía. Una nueva situación surgió en la historia del cristianismo cuando el Papa Gregorio XIII introdujo la reforma en el calendario en el siglo XVI, estableciendo el calendario gregoriano. De esta forma se distanciaba del calendario juliano. La Pascua se celebraría el domingo siguiente de la primera luna llena de primavera, pero entre Oriente y Occidente, por seguir distintos calendarios, no coincidirían. De tal forma que hoy en día la mayoría de las iglesias de Oriente, porque hay muchas iglesias de Oriente que también siguen el calendario gregoriano, lo hacen siguiendo el calendario juliano, y Occidente con el calendario gregoriano, y por tanto no llegan a coincidir, salvo excepciones como la de este año. Se han propuesto diversas soluciones para llegar a alcanzar y superar esta diferencia, alcanzar una unidad en la fecha de la Pascua. Ya en el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium dispone a asignar la Pascua a un domingo particular del calendario gregoriano, diciendo siempre que aquellos a quienes les interese, especialmente los hermanos que no están en comunión con la sede apostólica, den su asentimiento. Si ellos están de acuerdo, nosotros estamos dispuestos. También el Papa Francisco recientemente decía que estaba dispuesto a aceptar la fecha que todos quieran, pero una fecha única. El hecho de establecer, que es una de las propuestas, un domingo fijo al año, sin embargo, puede restar importancia al aspecto de novedad que ha de tener siempre la Pascua, así como la coincidencia con la primavera, que es el momento en el que rebrota la vida y le da una dimensión cósmica a la resurrección. Esta dimensión cósmica de la resurrección, de la nueva vida, está muy valorada en el documento de la Comisión Teológica Internacional. Al mismo tiempo, hay otra cuestión a considerar, y es que el poner una fecha de la Pascua no suponga crear nuevas tensiones entre las iglesias. Hay un cierto acuerdo por parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en establecer una fecha común, pero ¿quién dice que el Patriarcado de Moscú, que teniendo mucho más fieles y más importancia dentro de los fieles ortodoxos, se ponga de acuerdo con Constantinopla cuando están enfrentados? También existe una preocupación pastoral porque exista esta unidad en la fecha de la Pascua, especialmente para las familias de denominaciones diversas, por matrimonios mixtos entre ortodoxos y católicos que tienen que celebrar la Pascua en fechas distintas. Nosotros en la mayoría todavía no vivimos estas situaciones, pero sí se dan en familias así. Y al mismo tiempo
no deja de ser un testimonio mucho más creíble de nuestra fe y un testimonio común el poder celebrar la fecha más importante de nuestro calendario litúrgico, especialmente en este mundo globalizado. Una de las cuestiones que sí han de tenerse en cuenta con esta decisión o no de una fecha común es que cuando Nicea decide poner la fecha de la Pascua, lo hace para separarse del calendario judío, pero no lo hace con un sentido de antijudaísmo ni antisemitismo. Y esto sí que no se puede retomar en nuestros días, especialmente en la situación en la que estamos viviendo. Si los cristianos deciden poner una fecha de la Pascua distinta y separándose de la fecha judía como hizo en Nicea, no lo puede hacer por antijudaísmo, al contrario. Para nosotros, profundizar en la Pascua debe ser entrar todavía en ahondar en la relación entre la Pascua y el Pesaj de la teología judía. Y así se ha de hacer presente también la profundidad y el significado teológico y su trasfondo veterotestamentario de nuestra Pascua. Voy concluyendo y espero haber ayudado a ver la trascendencia que tiene la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea para nuestra fe, para la relación con los otros cristianos, para la revitalización de nuestro estilo sinodal de ser iglesia, para el intento de recuperar, dar el testimonio común con una fecha común de la Pascua, pero al mismo tiempo mostrar los desafíos que tenemos todavía en el movimiento ecuménico para lograr una unidad visible, no una unidad inventada entre las iglesias, sino la unidad con la que Cristo fundó a su iglesia. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, don Rafael. Si algún profesor o algún alumno quiere enunciar alguna pregunta, alguna cuestión, lo hace de modo breve, escuchamos las preguntas y nos deleitamos con una coda, nos deleitamos con un bis de esta magnífica intervención. Si algún profesor, algún alumno, alguna autoridad presente o algún invitado quisiera hacer alguna pregunta, es el momento. Las juntamos todas. Sí, póngase en voz alta, póngase en alto y le dan un micro. Muchas gracias por su intervención, don Rafael. A mí me ha llegado que el centro de todo está en la eclesiología en este momento. La Iglesia, que fue el tema de su tesis, ¿no? La Iglesia como sacramento de salvación. Y si no me equivoco, porque lo hemos escuchado al eclesiólogo de la Ponti aquí, si no me equivoco, ha habido teólogos protestantes, Eberhard Jünger, me parece que no que han trabajado esto, que se han atrevido a hablar de sacramentalidad de la Iglesia. Porque en este mundo globalizado, o la Iglesia es signo visible, unida, o ¿qué somos? Yo creo que este es el gran reto. Y esto parte de Nicea, porque si salva la divinidad de Cristo es por el misterio universal de salvación. Es decir, no sé, simplemente era eso. La pregunta, si hay pregunta o es una felicitación. La pregunta es que si hay teólogos que estén trabajando en esto en los distintos ámbitos del cristianismo, no solo en el catolicismo, que lo tenemos claro, sino en otros ámbitos. Sí. Un momento, Rafa, vamos a escuchar más preguntas y luego hacemos el bis porque vamos en horario desde Cartagena, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es solamente si, claro, en el mundo católico hay una unicidad, pero en el mundo protestante a mí me parece que no hay ni siquiera entre ellos una unidad. Entonces, ¿existe alguna institución a la que los propios protestantes den la autoridad para que hablen por boca de todo ese mundo de cara al ecumenismo, o hay que ir convenciendo a cada una de las ramificaciones protestantes desde los católicos para llegar a un ecumenismo con ellos? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, aquí el profesor de ecumenismo. A mí se me olvidan después, ¿eh? Bueno, pero... Dame el boli. Bien, pues en primer lugar darle mi enhorabuena, muy simple eso, por la magnífica exposición. Y yo quería hacerle, son muy sencillas, que tenía otras más, pero vamos a reducir. En primer lugar, ¿por qué el Concilio Ecuménico de Nicea es el primero con el que se acuña el término ecuménico? Cuando ya, por ejemplo, la palabra ecuménico y todo eso, y luego el Concilio de Constantinopla habla del Concilio de Nicea como concilio ecuménico. En segundo lugar, ha hablado usted, ha nombrado muchas veces pues, el tema de fe y constitución, ¿no? Es decir, yo sé lo que es, pero aquí mi compañero Víctor no lo sabe. Y entonces, pues, ¿qué tiene que ver y por qué es tan importante dentro del mundo ecuménico este movimiento, ¿no? Y cuál es su misión en general. Y en tercer lugar, y ya últimamente, es decir, ¿cuál es el futuro hoy en día del movimiento ecuménico? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o dejamos ya? Sí, profesor de Cristología, por alusiones Muy y de breve. misterio de Dios. Muy breve. Muchas gracias, don Rafael. Una pregunta. ¿Ha pensado la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal hacerse eco de esta celebración, de este aniversario con algún documento? Me ha gustado mucho cómo ha planteado usted el tema dogmático. Nicea custodia la fe de la Iglesia frente a la helenización que intenta hacer Arrio. En muchos programas de las universidades españolas de teología no se explica así, incluso en los temas de grado que tenían que estudiar nuestros alumnos hasta hace muy poco, ¿no? A lo mejor sería importante profundizar en la historia del concilio, en todo lo que supuso de defensa de la fe transmitida por los apóstoles. A lo mejor pues sería bueno desde la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe. Muchas gracias. Muy bien. ¿Todavía alguna pregunta más? Pues su turno y la coda va adelante. Bueno, pues muchas gracias por todas estas preguntas. Qué alegría este interés. Esto ya me voy contento. Bueno, en primer lugar, es verdad, en el comentario que comenzaba haciendo, no me puedo acordar de todos los nombres, eso os pido perdón, pero sí que hay una cuestión que es fundamental, que es, y que en eso podemos estar de acuerdo todos los cristianos, es decir, la ley de la encarnación. Nicea no solo afirma la divinidad de Jesucristo, sino que se encarnó, y así lo afirma también el credo. Es verdad que decimos, como responde a Arrio, pues entonces la afirmación de la divinidad, pero encarnado, se encarnó. Y son los teólogos protestantes sí que afirman esto. Sin embargo, la gran dificultad es cómo se asocia la mediación de la Iglesia con la mediación salvífica de Cristo, sin negar la unicidad de la salvación en Cristo, ¿no? Claro, ¿cómo participa sacramentalmente la Iglesia de esa mediación universal de Cristo? Hay teólogos, no solo Jungel, que es uno de los más críticos protestantes con la cuestión de la sacramentalidad, que sin embargo termina él afirmando que su cuestión de la negación de la sacramentalidad es más nominal, fundamentalmente nominal, porque sí dice que afirma la visibilidad de la comunión eclesial y la necesidad de la comunión eclesial para descubrir la fe. Está diciendo que el hombre no se salva con una fe inmediata, sino mediada también en el contexto eclesial, ya Jungel. Pero otro de los grandes teólogos que han trabajado la cuestión de la sacramentalidad es el que todos conocemos como Pannenberg, como signo del reino, pero signo donde es verdad que no aparece la instrumentalidad como nosotros podemos, pero sí habla de la eficacia de ese signo, ¿no? Entonces sí que hay una corriente dentro del protestantismo que está trabajando esta cuestión. De hecho, con el luteranismo estamos muy cercanos a estos temas, ¿no? Los luteranos puros como tal también tienen un episcopado.
Tendríamos que analizar si ha mantenido la sucesión histórica por la imposición de manos o no, pero sí que existe el episcopado, porque el mismo Lutero, aunque en un principio lo niega, después afirma que debe haber un ministerio del episcopé, de la vigilancia, y existe el episcopado con sus mitras, ellos y ellas. No sé si con esto pues respondo, ¿no? al comentario. Después, otra de las preguntas es que si dentro del protestantismo se reconocía como una especie de autoridad, ¿no? Claro, hablar del protestantismo es muy amplio. Estamos hablando de luteranos, estamos hablando de reformados, de metodistas, estamos hablando de ¿qué protestantismo, ¿no? Porque si hablamos hoy pues, de iglesias evangélicas y pentecostales, no se reconocen en Lutero, ni se reconocen en la confesión augustana de 1520, que es propia de un luteranismo más puro que fue hecha por Melanchthon, ¿no? Entonces, depende. Ahora, lo que sí que hay son federaciones y alianzas, pero no deja de ser una federación, con lo cual no significa que tengan autoridad sobre aquellos que están federados. Fue el problema que criticaba Ratzinger cuando se llegó al acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Entonces Ratzinger dice, por nuestra parte no hay problema, porque en el momento en que ha sido firmada oficialmente por la Iglesia, lo ha asumido la Iglesia Católica por completo. ¿Pero con quién lo hemos firmado? Con la Federación Luterana Mundial. ¿Y esto es vinculante para todos aquellos que pertenecen a la Federación Luterana Mundial? No lo fue. Hay después ratificaciones de iglesias que individualmente dijeron nos adherimos a esta declaración, y así se han ido adhiriendo poco a poco. Pero lo que sí que hay dentro del mundo protestante un deseo de convergencia y de unidad. Y hoy incluso en los diálogos entre Federación Luterana Mundial e Iglesia Católica se habla de la necesidad de una autoridad universal que se va descubriendo, pero esto, y creo que de esta forma respondo a algo del futuro del movimiento ecuménico, ¿no? El diálogo está ayudando a muchas iglesias a descubrir elementos que son esenciales, no por estrategia, sino porque es un don que está presente en las demás iglesias y al entrar en diálogo lo van descubriendo. Como es el hecho del ministerio o un ministerio universal, una autoridad universal, con los anglicanos que también se va trabajando, ¿no? Ese intercambio es necesario. Incluso en nuestro diálogo con los pentecostales o con los nuevos movimientos carismáticos que surgen pero sin una eclesiología definida, sin saber ni lo que son. ¿Qué eres? Pues yo soy un evangélico pentecostal. Y también tenemos en nuestra Iglesia Católica, tenemos la renovación carismática, que es la traducción católica del movimiento pentecostal. ¿Pero qué eres? No, yo soy católico, pero pentecostal. ¿Y eso te divide de tu iglesia de origen? No, y hay todo un movimiento pentecostal que no se sabía lo que era. Cuando la Iglesia Católica entró en diálogo con los pentecostales clásicos, lo primero que se les pide es defínanse. Y entonces teólogos pentecostales empiezan a definir qué es el movimiento pentecostal, por qué se caracteriza, qué es un seminario en el Espíritu, qué es el don de lenguas, qué es el tal. Entonces, se les está ayudando a hacer este proceso y el diálogo siempre es enriquecedor, ¿no? Pero una autoridad como tal, esquema papa, olvidémonos, eso solo existe en la Iglesia Católica, tampoco existe en el mundo musulmán, tampoco existe en el judaísmo, ¿eh? Hay autoridades morales, hay instituciones académicas con un prestigio especial, donde se forman teólogos, donde, que se convierten también en centro de pensamiento, que influyen sobre otros, corrientes, pero no más. Otra de las preguntas es por qué el concilio ecuménico es el primero que se considera como ecuménico y no el de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que aquí se unen dos cuestiones. Por un lado, el sentido del término ecuménico como universal, pero al mismo tiempo, pues no solo lo ecuménico como
porque se hicieron presentes todas las iglesias, que no se hicieron presentes, solo fueron, bueno, ahí se habla entre los famosos 318 obispos que participaron, unos 350, otros que sin más, otros que sin menos, otros que 200, eso no se aclaran porque de estos concilios no hay actas como tales, tampoco de Constantinopla hay actas, ni muchos. Pero aquí el término ecuménico empieza a tener un carácter vinculado con una cuestión teológica que es la catolicidad. Universal, pero católico, que significa el kathoholon, es lo que tiende a la verdad plena. Y es que las verdades que se profesan en estos concilios no es porque la haya decidido la Iglesia Universal, sino porque es propuesta para la Iglesia Universal. Y como divinamente revelados. Entonces este es el sentido de ecuménico, que al final se va vinculando con el sentido del católico. Católico no es solo que pertenecemos a una iglesia universal, sino que estamos en una verdad que es universal y salvífica. Es verdad que he hablado de fe y constitución sin explicarlo, ya lo siento, a veces no tenemos en cuenta el público, pero en el movimiento ecuménico podemos hablar de distintos momentos. 1910, esa conferencia, la asamblea de todas las sociedades misionarias en Edimburgo, donde todas las iglesias que trabajaban en la misión, especialmente todas del mundo protestante, no participaron ortodoxos ni participaron los católicos, se preguntan cómo pueden estar anunciando a un Cristo dividido. Y ya ha entrado en parte de la tradición, uno de los miembros de las iglesias asiáticas, él dice que se levantó y dijo: os damos las gracias porque nos habéis traído a Jesucristo, que ha supuesto para nosotros todo un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra vida, nos ha transformado. Dice, pero con el anuncio de Cristo nos habéis traído vuestras divisiones. Anunciadnos a un Cristo sin iglesia y dejad que la iglesia de Cristo nazca aquí. Esa reflexión les lleva a decir, desde ahora nos proponemos trabajar siempre juntos. No podemos seguir anunciando una iglesia dividida. A raíz de este encuentro en Edimburgo surge el movimiento Vida y Acción, que iba a trabajar sobre las cuestiones propiamente de colaboración común, justicia, pobreza, como todas las iglesias pueden trabajar conjuntamente en el ámbito de lo social, porque ahí no hay nada doctrinal que lo separe. Y surge también Fe y Constitución, así como un movimiento especialmente para las misiones. Y Fe y Constitución se iba a dedicar más a las cuestiones eclesiológicas y doctrinales. En el avance de los encuentros, en Edimburgo en 1937, en Estocolmo en 1925, etcétera, 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 pues se llega a 1948, el Consejo Mundial de Iglesias o el Consejo Ecuménico de Iglesias, después de la Segunda Guerra Mundial, porque la idea era que se estableciera antes, y dentro de poco a poco en la evolución del Consejo Mundial de Iglesias, ahora mismo en el Consejo Mundial de Iglesias hay 4.000 y pico iglesias, la Iglesia Católica no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias por unas cuestiones de estructura y estatuto, aunque sí somos miembros de Fe y Constitución. Entonces queda establecido dentro del Consejo Mundial de Iglesias una comisión de vida y acción y la comisión de Fe y Constitución, que van elaborando documentos que después en los encuentros universales el último pues fue en Alemania, en el que yo participé en el 2022, esos documentos se ponen en diálogo y todas las iglesias pueden opinar de ello. Y bueno, otra de las preguntas era si ya corto. Sí, solo responda a esto. Si Doctrina de la Fe va a tratar a hacer algo sobre este tema de Nicea, pues el 20 de noviembre nosotros, donde participará don José también en la plenaria, vamos a tener un encuentro, una oración ecuménica en torno a Nicea en la Catedral de la Almudena y participará la Asamblea Plenaria de los Obispos. Y ahí mismo se va a hacer pública una declaración común que se ha hecho sobre el credo de Nicea, que es un estilo a lo que hizo Pablo VI con el credo del pueblo de Dios,
actualizando especialmente la doctrina de Nicea y cómo hoy también es necesario retomar Nicea y se va analizando cada uno de los artículos del credo y lo hemos hecho junto con todas las iglesias en España. Muchísimas gracias. Pues nada.